En el corazón de Berlín, en la calle Prinz Albrecht Straße, número 8, se erguía un edificio gris que fue mucho más que una oficina gubernamental. Fue el núcleo del miedo, el centro de operaciones de la policía secreta del Tercer Reich. Bajo las órdenes de figuras como Reinhard Heydrich y Heinrich Müller, este organismo oscuro operaba sin leyes, sin límites y con una misión clara: proteger al régimen nazi, eliminando toda disidencia. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania, y aunque aún no controlaba totalmente el poder, tenía un objetivo claro: acabar con la oposición política, los comunistas, los judíos y cualquier voz crítica. Para ello necesitaba una herramienta eficaz. Así nació, poco después, la Gestapo, la policía secreta del Estado. Göring fue quien dio el primer paso, aprovechando su cargo como ministro del Interior de Prusia. Sin perder tiempo, comenzó a utilizar las estructuras policiales existentes para crear un cuerpo represivo, sin controles judiciales, sin supervisión. Pero muy pronto, Himmler y Heydrich, dos ambiciosos oficiales del partido, vieron el potencial de esa herramienta y decidieron arrebatársela. Bajo su liderazgo, la Gestapo dejó de ser simplemente una policía secreta. Se convirtió en un aparato ideológico, un instrumento de persecución masiva. No necesitaban pruebas, ni juicios, ni leyes. Bastaba con una denuncia, muchas veces anónima, para que alguien desapareciera. Y si este contenido te está pareciendo tan impactante como necesario, ya sabes lo que hacer. Suscríbete para seguir explorando estos episodios oscuros de la historia. A diferencia de otras policías, la Gestapo no llevaba uniforme. Sus agentes eran civiles, muchos con formación profesional como detectives, pero también miembros del servicio de inteligencia de las SS. Ellos no investigaban delitos comunes, investigaban enemigos del Estado, una categoría tan amplia como conveniente. Desde un chiste sobre Hitler hasta tener un abuelo judío, cualquier cosa podía llevarte a una celda. Con el paso de los años, el poder de la Gestapo se multiplicó. Se le otorgó autoridad para aplicar la llamada custodia protectora, un eufemismo para arrestar sin cargos ni juicio, enviando a miles directamente a campos de concentración. Nadie podía apelar, nadie podía defenderse. Los arrestos eran arbitrarios, los interrogatorios brutales, golpes, tortura, aislamiento. Todo estaba permitido. Y lo más aterrador, no hacían falta pruebas, bastaba con una denuncia. Los vecinos se vigilaban entre sí. Amigos, colegas, incluso familiares, se convertían en informantes. El miedo había calado tan hondo que la mayoría prefería hablar antes de que alguien hablara por ellos. Se calcula que más del 80% de las denuncias provenían de ciudadanos comunes, en muchos casos motivados por venganza personal, celos o simplemente por miedo a ser acusados si no colaboraban. ¿Puedes imaginar una sociedad donde hasta el silencio podía interpretarse como sospechoso? En este contexto, nombres como Himmler, Heydrich y Müller se convirtieron en sinónimo de represión. Reinhard Heydrich, especialmente, fue clave en moldear la Gestapo como un instrumento de control ideológico. Frío, calculador, despiadado. Se le conoció como el verdugo. Bajo su dirección, se perfeccionaron las redes de espionaje interno. Se institucionalizó la tortura y se establecieron los primeros escuadrones móviles de ejecución, los temidos Einsatzgruppen. Pero Heydrich no actuaba solo. Heinrich Müller, apodado Gestapo Müller, fue quien dirigió las operaciones cotidianas. Veterano de la Primera Guerra Mundial y experto en represión comunista, Müller era meticuloso, eficaz y completamente leal al régimen. Su rol fue esencial para desmantelar la oposición desde dentro. Las oficinas de la Gestapo se multiplicaban. En cada ciudad ocupada había al menos una sede. Los interrogatorios se llevaban a cabo en sótanos sin luz, con celdas estrechas, donde el paso del tiempo desaparecía.
Las personas entraban y salían transformadas, o no salían nunca. La función de la Gestapo no era simplemente castigar, era enviar un mensaje. Uno claro, directo, irreversible. En la Alemania nazi no había lugar para la duda. Y en esa atmósfera de vigilancia, muchos comenzaron a autocensurarse. La mayoría de los ciudadanos arios no tenía contacto directo con la Gestapo, pero sabían que un error podía costarles todo. Por eso callaban, por eso miraban hacia otro lado. El terror funcionaba, incluso cuando no se aplicaba directamente. A medida que la guerra avanzaba, la Gestapo intensificó su accionar más allá de las fronteras alemanas. En los territorios ocupados, sus métodos se adaptaron, pero nunca se suavizaron. Su tarea ya no era solo identificar disidentes, sino coordinar la represión masiva, facilitar deportaciones y, en muchos casos, planificar exterminios. En cada país, en cada ciudad invadida, la Gestapo se instaló como un poder absoluto en la sombra. El alcance del control gestado por la Gestapo fue tal que incluso los campos de concentración quedaban bajo su órbita. Aunque eran gestionados por las SGE, muchas decisiones sobre arrestos, traslados y ejecuciones pasaban por sus oficinas. Esto permitió a Müller y sus colaboradores centralizar el terror, convirtiéndolo en un sistema eficaz y despiadado. Pero la Gestapo no solo se ocupaba de judíos o comunistas, homosexuales, testigos de Jehová, discapacitados, desertores, todos eran considerados elementos peligrosos. La vigilancia era constante y el miedo omnipresente. Y si aún estás viendo esto, probablemente también te estés preguntando cómo una institución así pudo operar sin interrupciones durante tanto tiempo. Si es así, asegúrate de seguir el canal. Hay mucho más por descubrir. En los últimos años de la guerra, cuando el ejército nazi comenzó a perder terreno, la Gestapo se volvió aún más brutal. El intento de asesinato de Hitler, el 20 de julio de 1944, desató una caza de brujas. Müller fue el encargado de dirigir la represión. Más de 5.000 personas fueron arrestadas, muchas ejecutadas, incluso altos mandos del ejército y figuras políticas. El mensaje era claro: no se toleraría ni una grieta. En ese contexto, la Gestapo también aumentó su intervención contra redes de resistencia en Francia, Países Bajos, Checoslovaquia y otros países. Las detenciones arbitrarias, las ejecuciones sumarias y la tortura se volvieron rutina. Se ofrecían recompensas por delaciones. Se espiaba hasta en los conventos. Todo sospechoso era culpable hasta que se probara lo contrario. Y casi nadie podía probar nada. Una muestra del nivel de control alcanzado fue el sistema de denuncias. En Alemania, las oficinas de la Gestapo estaban desbordadas de cartas, mensajes y visitas. Vecinos que denunciaban a vecinos, empleados que acusaban a sus jefes, esposas que entregaban a sus maridos. Por miedo, por odio, por envidia. Era un sistema perverso que se alimentaba del propio tejido social. Una de las ironías más trágicas de este sistema es que muchas veces los denunciados ni siquiera sabían por qué eran arrestados. Eran interrogados durante horas, golpeados, presionados a confesar crímenes que no habían cometido. Y si no hablaban, se les ofrecía una alternativa: delatar a otros. Así, el círculo del terror se extendía. Con el avance del Ejército Rojo hacia Berlín en 1945, la estructura de la Gestapo comenzó a desmoronarse. Pero incluso en los días finales, siguieron operando. Müller fue uno de los últimos en abandonar el búnker de Hitler. Hasta el último momento, se mostró convencido de la victoria alemana. Su destino, sin embargo, sigue siendo un misterio. Se presume que murió en los días finales de la guerra, aunque su cuerpo nunca fue hallado. El legado de la Gestapo, en cambio, no se esfumó tan fácilmente. Durante los juicios de Nuremberg, muchos exfuncionarios fueron juzgados por crímenes contra la humanidad, pero cientos escaparon. Algunos se refugiaron en América del Sur.
Otros cambiaron de identidad. Algunos, increíblemente, fueron reclutados por potencias aliadas para sus servicios de inteligencia durante la Guerra Fría. Porque, como suele pasar en la historia, el conocimiento sobre el miedo y el control es un bien codiciado. La Gestapo fue más que una policía secreta. Fue un experimento macabro de control total. Una maquinaria de represión perfeccionada al detalle. Un espejo oscuro de hasta dónde puede llegar un Estado cuando elimina los límites legales, destruye la empatía y convierte a su población en espías involuntarios. Hoy, el edificio de la Prinz-Albrecht-Straße, número 8, ya no existe. Pero donde estuvo esa sede central, ahora hay un memorial. Un recordatorio de lo que puede suceder cuando el poder se convierte en terror. Y si este relato te ha impactado tanto como a nosotros, compártelo. Porque recordar no solo es un deber histórico, es también la mejor defensa que tenemos para que esto no vuelva a suceder.